Human Historia. Este es Robert Kiyosaki, el hombre que le enseñó a toda una generación a salirse de la carrera de la rata y a construir riqueza de verdad. Su libro Padre Rico, Padre Pobre ha vendido más de 40 millones de copias y cambió por completo la forma en que millones de personas ven el dinero. Pero, ¿y si te dijera que este mismo gurú llevó una de sus empresas más importantes a la bancarrota por una deuda millonaria que simplemente no quiso pagar? La vida de Kiyosaki está llena de momentos así, fracasos, deudas y desastres que para cualquiera de los otros serían el fin del juego. Para él, sin embargo, eran solo el calentamiento. Hoy vamos a desmenuzar cómo Kiyosaki se hizo millonario después de haberlo arruinado todo, y si su vida es el mayor ejemplo de su filosofía o su más grande y descarada contradicción. Sección 1. El ícono y su promesa inquebrantable. Para entender el tamaño de sus caídas, primero hay que entender la dimensión de su éxito. En 1997, Robert Kiyosaki y Sharon Lechter publicaron un libro que puso de cabeza el mundo de las finanzas personales. Padre Rico, Padre Pobre no era un manual de inversión aburrido lleno de gráficos. Era una historia sencilla con una promesa brutalmente poderosa. La libertad financiera está a tu alcance si entiendes las reglas del juego del dinero. Kiyosaki nos dio un lenguaje nuevo. Conceptos como activos versus pasivos, el cuadrante del flujo de dinero y la idea de que tu casa no es un activo sino un gasto rompieron con todo lo que nos habían enseñado. Él no te susurraba que ahorraras, te gritaba que hicieras que el dinero trabajara para ti. Su mensaje de que la escuela te entrena para ser un buen empleado, pero no un buen dueño, resonó en millones de personas que se sentían atrapadas en un sistema que no estaba diseñado para ellas. Su idea era simple y pegadiza. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Esa frase se convirtió en un mantra global y consolidó a Kiyosaki como el gurú financiero de las masas. Pero mientras su leyenda crecía, su historial empresarial escondía una historia mucho más enredada, llena de caídas espectaculares que iban a poner a prueba cada uno de sus principios. Sección 2. Crónica de la caída. El primer gran fracaso. Mucho antes de ser el padre rico Kiyosaki, era un emprendedor buscando el pelotazo. Después de servir en la guerra de Vietnam como piloto de helicóptero, volvió a casa y en 1977 fundó una de sus primeras compañías, Rippers. Su gran producto, una de las primeras y más exitosas carteras de nylon y velcro para surfistas. La idea fue un bombazo. El producto era fresco, innovador y pegó fuerte en el mercado. Rippers creció como la espuma. Según el propio Kiyosaki, llegó a fabricar mercancía para bandas de rock legendarias como Pink Floyd y The Police. Parecía que había encontrado una mina de oro, pero el éxito fue tan rápido y explosivo que la empresa no lo soportó. La logística, la gestión y sobre todo el dinero para financiar ese crecimiento descontrolado se volvieron una pesadilla. En 1981, Rippers, su primer gran éxito, quebró. Para la mayoría, eso habría sido todo, pero según Kiyosaki, esa fue su lección más valiosa. Cuenta que su padre rico lo animó a seguir, recordándole que los grandes, como Henry Ford, fracasaron varias veces antes de triunfar. Este primer desastre no lo frenó. Se convirtió en el primer capítulo de la historia que luego le vendería al mundo: el fracaso es el mejor maestro. Pero esa no sería su última lección sobre el fracaso, ni de lejos la más polémica. Sección 3. El colapso de 2012. La bancarrota estratégica. El escándalo más grande, el que hizo que todo el mundo se preguntara si Kiyosaki era un fraude, estalló en 2012. Una de sus empresas principales, Rich Global LLC, se declaró en bancarrota. La noticia fue un shock. ¿Cómo era posible que el profeta de la riqueza,
el hombre que le enseñaba a millones a evitar los problemas de dinero, terminara en un tribunal de quiebras. La historia detrás es una clase de negocios, pero al más puro estilo Kiyosaki. Todo empezó con una pelea legal con The Learning Annex, una compañía que fue clave para lanzarlo al estrellato. A principios de los 2000, ellos organizaron sus conferencias, lo llevaron al Madison Square Garden y ayudaron a convertir Padre Rico en una marca mundial. El trato era que The Learning Annex se llevaría un porcentaje de las enormes ganancias. Pero según Bill Zanker, cuando llegó la hora de cobrar, el dinero no apareció. El caso terminó en los tribunales y un juez ordenó a la empresa de Kiyosaki, Rich Global LLC, pagar casi $24 millones. Y aquí es donde la historia da un giro digno de una película. En lugar de que Kiyosaki, el multimillonario, sacara su chequera, hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Declaró en bancarrota a Rich Global LLC. La empresa apenas tenía activos por un par de millones de dólares, una cifra minúscula comparada con la deuda. Al declararla en quiebra, la obligación de pagar esos 24 millones simplemente se evaporó. Y aquí está la clave. Fue una bancarrota de la empresa, no de él. Mientras Rich Global LLC se hundía, la fortuna personal de Robert Kiyosaki, estimada en unos $80 millones por aquel entonces, estaba intacta. Su principal motor de dinero, The Rich Dad Company, era una compañía totalmente distinta y siguió funcionando como si nada. Kiyosaki no se había empobrecido, había usado la ley como un arma para proteger su patrimonio. Sección 4. El análisis. ¿Contradicción o lección maestra? Entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Esta bancarrota demuestra que todo su discurso es una farsa o es irónicamente la prueba definitiva de que sus ideas funcionan? La respuesta está en el corazón de su filosofía. Primero, la idea del fracaso. Kiyosaki no solo lo acepta, lo celebra. Lo ve como un peaje necesario para el éxito. La quiebra de Rippers fue su primera clase. La bancarrota de 2012 fue la clase avanzada. Demostró que no le temblaba el pulso para hacer un movimiento que habría destruido la reputación de cualquier otro. Segundo, y más importante, esto es una clase práctica sobre usar estructuras corporativas a tu favor. Para Kiyosaki, una corporación es una herramienta, un vehículo. En este caso, cuando el vehículo tuvo un accidente fatal, la demanda de 24 millones, él simplemente se bajó, lo dejó en el desguace y se subió a su otro coche de lujo, The Rich Dad Company. Sacrificó una torre para salvar al rey, y el rey era su marca. Porque, ¿cuál es el verdadero activo de Robert Kiyosaki? No son sus empresas. Su verdadero activo es su nombre, su historia. Entendió que Rich Global LLC era reemplazable, pero la marca Rich Dad era invaluable. Al dejar que la empresa quebrara, no solo protegió su fortuna, sino que añadió un nuevo y polémico capítulo a su leyenda. Y no ha parado. Recientemente ha llevado esta idea al extremo, declarando que maneja más de $1.000 millones en deuda. Él dice frases que resumen su filosofía como «Yo uso la deuda como dinero» o «Si yo quiebro, el banco quiebra, no es mi problema». Para él, la deuda es una herramienta para comprar activos que generan dinero, como propiedades, y las leyes son solo reglas de un juego que él sabe jugar muy bien. Conclusión: la redención paradójica. Entonces, ¿cómo se hizo millonario Robert Kiyosaki después de arruinarlo todo? La respuesta es la mayor ironía. Nunca lo arruinó todo. Lo que para nosotros parece un fracaso catastrófico, para él fue una jugada estratégica en su tablero de ajedrez. Se levantó de su primer fracaso aprendiendo la lección y construyendo una marca personal, y se hizo todavía más fuerte después de la bancarrota de 2012 porque demostró en la vida real una de sus lecciones más polémicas. Los ricos no juegan con las mismas reglas. Usan las corporaciones como escudos, entienden las leyes a su favor y protegen su activo más importante, su capacidad de generar ingresos.
La vida de Kiyosaki no es la contradicción de su mensaje. Es su clase magistral llevada a un extremo que pocos se atreven a imaginar. Sus fracasos no son manchas en su currículum, son su mejor campaña de marketing. Prueban que su sistema no es solo para los buenos tiempos, sino que está diseñado para sobrevivir e incluso prosperar en medio del desastre. El mayor activo que Robert Kiyosaki ha construido no es una empresa, ni una propiedad, sino una historia. Y esa historia, con sus caídas y sus polémicas redenciones, es lo que lo ha hecho y lo mantiene inmensamente rico. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Es Kiyosaki un genio financiero que juega a otro nivel o un maestro del marketing que sabe vender hasta sus propios fracasos? Déjame tu comentario aquí abajo, que el debate está servido. Y si quieres más análisis de las figuras que definen cómo vemos el dinero, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones.